En este ejercicio tenemos una ménsula en la cual está actuando una fuerza de 800 newtons. Lo que se busca encontrar es el momento de la fuerza con respecto al punto B. Cabe aclarar que este ejercicio es un poco diferente a los anteriores, ya que tenemos una fuerza que no es completamente horizontal ni vertical, tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. Si recordamos, nosotros deberíamos de ser capaces de identificar cuáles son los componentes de esta fuerza. Tiene un componente en X y un componente en Y. El componente en X es un componente totalmente horizontal de la fuerza y el componente en Y es un componente totalmente vertical. El análisis para encontrar el momento alrededor del punto B, en este caso se tiene que hacer por partes. Primero, encontraríamos el momento alrededor del punto B ocasionado por la componente X de la fuerza y al resultado le sumaríamos el momento respecto al punto B ocasionado por la componente vertical de la fuerza o Fy. ¿Cuál sería Fx para la fuerza de 800 newton? Nosotros sabemos que tenemos un ángulo de 60 grados. El componente en X sería equivalente a multiplicar 800 por el coseno de 60 grados. ¿Cuál sería la componente en Y? La componente en Y sería equivalente a multiplicar los 800 newtons por el seno de 60 grados. El resultado de estas operaciones nos daría 400 newton y 692.82 newton respectivamente. Para encontrar el momento respecto al punto B ocasionado por la componente horizontal de la fuerza, lo que debemos identificar es cuál es la distancia perpendicular con respecto a la componente horizontal de la fuerza. Si hablamos de una componente horizontal, la distancia perpendicular sería la distancia vertical de 160 milímetros. Entonces, la multiplicación que se debería de hacer sería el componente en X de la fuerza por la distancia vertical hacia el punto de interés, que sería equivalente a multiplicar los 400 newton por 0.16 metros, recordando que el momento se mide en unidades para el Sistema Internacional de Newtons metro. El momento respecto al punto B ocasionado por la componente horizontal de la fuerza sería de 64 newton metro y ocasionaría, si nos ponemos a analizar en la imagen, un giro o una tendencia de giro en sentido horario con respecto al punto B. De manera similar, podemos hacer el análisis para encontrar cuál sería el momento respecto al punto B ocasionado por la componente vertical de la fuerza. Y esto sería igual a hacer la multiplicación del componente vertical de la fuerza por la distancia perpendicular, que sería la distancia horizontal de 200 milímetros. La operación matemática que deberíamos de llevar a cabo sería la multiplicación del componente vertical de la fuerza por la distancia horizontal, lo que sería igual a multiplicar 692.82 newton por 2.20 metros que encontramos en esta sección. El resultado que nos daría sería de 138.56 newton metro y el sentido de giro ocasionado por la componente vertical, imaginando que el punto fijo es el punto B, sería un sentido de giro o una rotación en el sentido de las manecillas del reloj. El resultado final, que es el momento en B de los dos componentes, sería
igual a la suma algebraica de los dos momentos anteriores. ¿Qué es la suma algebraica? Respetar los signos o el sentido de rotación de ambos momentos. Entonces sería igual a la sumatoria de 64 newtons metro en sentido horario más 138.56 newton metro en sentido horario. Lo que significa que podemos hacer una suma directa, lo que nos da un resultado de 202.56 newton metro. Cabe recalcar en este caso, nosotros tenemos dos momentos que van en el mismo sentido de rotación, lo que implica que ambos pueden ser sumados.